Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Buenas noches. A Francisco Arizmendi, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Bueno, pues quiero comentarles que pues se agota el tiempo, el pronóstico reservado. Aunque el gobernador hizo una solicitud al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todavía no hay una respuesta oficial. Muchas gracias, por cierto, a Luz Maldonado, que nos entrega micrófonos. Soy Luis Alberto Díaz, le invito a que continúe con nosotros en los noticieristas. Empezamos la mesa de análisis. Bueno, aunque el gobernador hizo una solicitud ayer, durante la mañanera, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que pues dé apoyo emergente a Sinaloa por la compleja situación que se avisora para el campo en el tema del maíz, también del trigo, hay que decirlo, pero todavía más grave en el maíz, pues todavía no hay una respuesta oficial. El gobernador anunciaba ayer que hoy estaría en México, allá lo estuvo desde ayer en la tarde y hoy, para tener reuniones en Hacienda y en el área agrícola, en el área de SADER, para buscar pues algunos apoyos emergentes para los maiceros. Los precios internacionales, Javier, pues son muy bajos. Productores agrícolas anunciaron que van a plantarse en Palacio de Gobierno el próximo lunes 15 de abril y podrían inclusive realizar una huelga de hambre, dijo Gumar López Cuadras, presidente de la Organización de Productores Independientes. Buscan apoyo en gestión de las autoridades estatales con soluciones favorables para la problemática que enfrenta el campo. El día de hoy también el presidente de la Junta, el secretario de Campesinos Unidos de Sinaloa detalló que están buscando un encuentro con los diputados locales del Congreso que encabeza Feliciano Castro Melendres, informó Santiago González Villegas. Van a tener un encuentro en Guasave y pues no pierden la esperanza de que el gobernador obtenga acuerdos con industriales y el gobierno para obtener precios rentables, dijo Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa. Pero ¿cómo les digo, amigos del auditorio? El año pasado la lucha fue para obtener precios de poco menos de 7,000 pesos la tonelada. Con todo y apoyos se lograron para los de 10 hectáreas, posteriormente para los de menos de 15 y para el resto pues no se pudo. Pero este año, y invirtiendo cantidades exorbitantes, el gobierno federal y el gobierno del estado en subsidios, pero este año el precio del maíz, Javier, internacional está en 3,887 pesos la tonelada en la Bolsa de Granos de Chicago. Entonces, ¿cuánto tendría que destinar el gobierno federal y el gobierno del estado para obtener? Pues parece que ahora no la quieren con chongo los productores, están buscando, algunos dicen que 5,500 pesos. ¿Cuánto dinero se tendría que invertir para llegar a esos más de 6,000 del año pasado? No está fácil. Así es, y mira, ya lo habían... Muy compleja la situación y no nada más afecta a los productores, eso nos puede pegar a todos. Ya lo habían explicado los expertos en la materia, que pese a que hubo una reducción de las siembras de maíz en Sinaloa y en varias partes del territorio nacional a raíz de la sequía, que fue la sequía obligó a reducir superficies importantes porque el maíz es uno de los cultivos que más consume agua. Bueno, pues el problema es que los pronósticos que se tenían, que pese a ello y pese a todo lo que se hizo el año pasado con programas emergentes, entre ellos que el gobierno del estado adquirió parte de la cosecha y que aún la tiene guardada todavía y que va a representar un gasto bastante fuerte, no solamente por los intereses moratorios que se están generando por este crédito que tuvo que contratar el gobierno del estado, sino las pérdidas normales que se tienen en bodega por cuestiones de humedad. Esto va a ir en detrimento del gobierno del estado y va a haber un problema económico ahí del estado que todavía no podemos establecer a cuánto va a alcanzar. ¿Cuál es la intención del gobierno del estado? Es que a través de Diconsa le compren el maíz que Sinaloa lo tiene en estos momentos en bodega en forma paulatina y que se lo compre al precio del cual fue adquirido, 6,695 pesos, y mal no recuerdo, que ese fue el precio que se otorgó a los productores menores de
10 hectáreas y también a través de Segalmex que se hizo un programa similar hasta 15 hectáreas. Pero hoy lo que estamos viendo es que las condiciones del mercado han cambiado totalmente a nivel internacional. Y muchos productores se preguntaban por qué hace 2 años se tuvo un excelente precio atractivo a nivel internacional, que alcanzaron casi los 7,000 pesos en el 2022. Bueno, porque las condiciones mundiales a raíz de la guerra hicieron una demanda, hicieron muchos países compras emergentes para tener sus reservas en caso que el conflicto siguiera escalando y esto trajera consecuencias en cuestión de producción de alimentos. Hoy la situación ha cambiado y las expectativas que se tienen es que el precio internacional del maíz está muy por abajo. Entonces, el problema es que se va a volver a entrar a un conflicto que normalmente, ¿cómo convencer a los industriales que les compren por encima del precio internacional? Lo cual es prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son negociantes y ellos van de acuerdo a sus ganancias y a sus pérdidas y decir, no voy a comprar un maíz muy caro cuando a nivel internacional con todo lo que el costo que tiene para embarcarlo y trasladarlo me sale mucho más barato que comprarlo a nivel nacional. El problema es que el gobierno federal eliminó toda clase de apoyos. Y hoy lo que se está planteando es nuevamente que esos recursos que se gastaron en estos programas que hicieron el año pasado se les compense. Y bueno, hay algunos estudios que han hecho algunos expertos en la materia y dicen que esto es factible. Pero vamos a ver si es cierto cuál es el criterio hoy del gobierno federal, porque estamos en un proceso electoral y la cosecha de maíz entra prácticamente en la época donde la gente va a ir a las urnas. Cada vez más cerca de las cosechas, pero cada vez todavía más cerca de la elección, ¿no? Se van a juntar. Sinaloa ahorita tiene problemas con el frijol, No se ha solucionado el problema del frijol. No. En cuanto al precio, el precio está muy por abajo. ¿Por qué? Porque hubo un volumen mucho más alto de producción con relación a años pasados, porque se destinó más siembras de frijol para suplir el caso del maíz, pensándose que iba a haber una gran demanda de frijol, pero no sucedió así. Así es. Milton. Bueno, ayer platicábamos, Francisco, recordarás que hablábamos parte del tema de agricultura y parte de lo que platicábamos y le comentaba yo a Francisco que en mi opinión, ante esta situación que está pasando en agricultura, estamos ante una crisis civilizatoria, o sea, es un derrumbe o un fin de algo, un colapso de algo. ¿Y qué es ese algo? Es una forma de vida en cómo los sinaloenses, un sector que le da identidad y pertenencia al Estado, como son los agricultores, por alguna razón y por algún interés, desde el gobierno central se ha ido dando un abandono en las políticas sociales de apoyo a la agricultura. Tanto que el discurso político de la 4T es los neoliberales abandonaron esto, los abandonaron acá, allá, y vean cómo la política del campo prácticamente están abandonando a los hombres que producen el agro. Entonces, parte de ese tema que te dicen, es que es la bolsa de Chicago. Bueno, entonces, ¿son neoliberales o no? Porque neoliberales es eso, sí. Es precisamente el mercado externo. O sea, si no fueran neoliberales, bueno, protegen el mercado interno. Como aquella vieja política de sustitución de importaciones, era otra la vida, era otro el mundo, pero cuando truena eso y se abre México a la economía neoliberal, se abre al mercado, bueno, recordemos que se rompe aquel acuerdo de aranceles y comercio, el GATT. Entonces empiezas a abrir, ¿para qué? Para que haya comercio de granos. Y recordemos, había muchas arroceras en Sinaloa, sí. Y se empiezan a desmantelar. ¿Por qué? Porque empieza a llegar arroz muy barato. Entonces, por ese lado, ahí se empezaron a ver muchas de las situaciones y de los efectos al agro al abrir el mercado. Pero, de una manera u otra, los regímenes tenían su esquema de apoyo a los productores. Le van quitando estos esquemas hasta ahorita, dejarlos tal cual.
a las fauces de la Bolsa de Chicago. Y bueno, vean cómo están las situaciones. Y Javier lo explicaba muy bien. O sea, hace 2 años el precio del maíz era otro. Sí. Los productores se reían de Janeiro, dijera mi mamá. ¿Y por qué? Porque pues obviamente había guerra, todo el mundo quería excedentes, tasas, pero pasa el tiempo, pasa la siguiente cosecha y se topan con 3 jinetes del apocalipsis, los productores. Primero, el jinete del agua. O sea, ahorita ya no hay. 2, el jinete del precio. Y el jinete del futuro. O sea, ni Bolsa de Chicago ni agua. Entonces, ¿contra qué van los productores? Entonces, estamos ante un fin de algo. Pudiera ser, y luego te vas a la pesca y es la misma, te vas a la ganadería y es la misma. O el estatus sanitario, ¿a quién le beneficia? Es pregunta. Y nos vamos después a preguntarnos por qué se va a acabar o por qué está en colapso la producción del sector social, que es gran parte de lo que mueve la economía de Sinaloa. Te veo como que no estás de acuerdo con lo que dijo Milton Rojo. Casi me pegaba ayer. Francisco. Casi me pegaba. Es que hay violencia de compas. De eso platicamos mucho ayer. Y por ejemplo, tiene toda razón Milton y se queda corto. No, casi me pegabas ayer, Pancho. Sí, porque neoliberal que no fueres. No, acuérdate que soy morenista. Morenista de tinto colorado. Neomorenista. En la mañana me acusaron de morenista. Pero bien dice aquí Raudel Valdés en el chat de noticieristas que hay un grave problema en los precios del frijol, garbanzo, cártamo, y ni se diga el maíz y el trigo. Y lo más malo, dice, es que el gobierno federal y estatal nos eliminaron todos los apoyos para los que producimos alimentos, además de que todavía hay muchos productores a los cuales el gobierno le debe su cosecha de maíz y trigo. Y tiene razón Milton, y tienen razón los productores en general de la agricultura en Sinaloa. ¿A dónde vamos a parar con estas políticas públicas de un país como México, que forma parte de un tratado de libre comercio, donde vamos a decir que competimos con productores estadounidenses que tienen todo el apoyo de su gobierno allá? ¿Qué va a ocurrir entonces si algo acontece, como dice Milton, en medio de esta situación? ¿A qué vamos a acudir? A importar granos, y eso va a estar todavía más caro, ¿no? ¿Por qué? No se trata únicamente del costo que vamos a pagar al adquirir ese producto. ¿Cuánto empleo se va a perder en los campos de México y sobre todo en los campos de Sinaloa, cuya actividad primaria sigue siendo en nuestra economía la agricultura? Entonces, ¿dónde está, vamos a llamar entre paréntesis o entre comillas, el premio al llamado granero de México? Es decir, en que igual alimentamos a todo el país, dice. Bueno, en igual o en lugar de apoyar a lo que se le llama el granero de México, pues resulta que pagamos platos de malas políticas públicas, porque como que hay un coraje en contra del sector agrícola de decir no, sí ganan, sí les alcanza, etcétera. Y desde la visión del propio presidente López Obrador, que le encanta venir a Sinaloa, que le encanta la gastronomía sinaloense, pues para él todos los agricultores en Sinaloa son millonarios. Bueno, no sé por qué saqué esas cuentas, a lo mejor porque allá en el sureste pues son pues más paupérrimos los aspectos de quienes tienen 3 hectáreas, 5 hectáreas, etcétera, y él pasa por carretera porque le gusta más andar por carretera y ve aquellos paisajes preciosos de los maizales, del trigo, del frijol, del cártamo, y a decir, no hombre, aquí nadan en billetes. Bueno, no sabe lo que se batalla. No sabe lo que se batalla, y a partir de ahí, pues no sé por qué le fueron quitando tanto apoyo a diferentes sectores como es pues se quitó el financiamiento, se quitó el subsidio a los combustibles, se quitó pues también ¿qué otro había? Había algunos para el Procampo, ya no existe, ¿no? Y en el caso de pesca, pues quedaron los motores marinos nomás del Estado,
y el bien pesca, ¿no? Sí, bien Pero pesca. había subsidio a la gasolina y al diésel combustible. también, y para invertir. En el caso de los productores había subsidio para algunos apoyos para hacer más sencillo invertir en tractores, por ejemplo, ¿no? Y La si financiera tú, rural y desapareció. si tú divides Y si no servía la financiera, pues hubieran hecho otra mejor, ¿no? Pero no bueno. lo hubieran quitado. y si tú divides el bien pesca que dan entre 365 días, porque lo dan una vez nada más por año, pues te vas a dar cuenta. Sí, no, que- pues es un pequeño apoyo. Y nada si más. van y llevan empleo temporal a los campos pesqueros y 2 despensas con gorgojos, como dice el presidente López Obrador, en fin, esto va de mal en peor. ¿Qué es lo que puede ocurrir o cuál es la última esperanza? Que como estamos en temporada electoral, de repente el gobierno federal y el estatal se tienten el corazón de deberes y digan, ahí va el apoyo. Es la única esperanza. En el Inter, un sector de productores de diferentes niveles se reunieron el día de hoy en Angostura y acordaron de que todos los lunes van a acudir a Palacio de Gobierno a partir de este próximo lunes Sí. para solicitar que los reciba en audiencia el gobernador Rubén Rocha Moya, porque cuando ellos solicitaron que se reuniera el Consejo Estatal Agropecuario, les dijeron que no, que volvieran hasta el viernes, pero en cuanto salieron de ahí se hizo la reunión, pero ya sin ellos, en fin. Hoy escuchaba yo en un video desde Angostura a Ricardo Armenta, que es uno de los activistas y luchadores sociales de los ejidatarios y del sector agrícola, de que no hay ni siquiera recursos ya para movilizaciones ni nada de eso, que lo único que pueden hacer es venir todos los lunes para aprovechar la presencia de los medios Claro. en la semanera, y parece ser que Baltasar, que es uno de los líderes también, Baltasar Valdés Serventía, y te decía Gumaro López Cuadras. quieren iniciar una huelga de hambre, a la cual se sumaría Ricardo Armenta, quien por cierto, aprovecho Luis Alberto, me aceptó estar en esta noche Cena Pancho este jueves. Ricardo Armenta, pues para ampliar un poco más sobre el problema que está afrontando hoy por hoy nuestro sector primario, que es la agricultura. Este jueves estará Ricardo Armenta, un hombre de una vasta experiencia en las luchas del campo, y yo le garantizo algo: ahí se va a hablar más claro de lo que usted se imagina y tendrá un mejor panorama de lo que está viviendo hoy por hoy el campo sinaloense, y como dijo Milton, con 3 problemas enfrente: no hay agua, no hay precios Y no hay subsidios. y no hay subsidios. Así es. Nada más comentar que Antonio Servín, nuestro amigo Antonio Servín, dice Agrobolsa de Chicago. Me quedé corto yo porque no la estoy checando ayer, pero me comprometo a hacerlo. Maíz, 2,790 pesos con 94 centavos. Aunque no es maíz blanco, ¿no? No, pero se cotiza Sí, igual, sí, Javier. efectivamente. Habría que ver el tema de cuánto cuesta traerlo acá, pues. El trigo, 3,601 pesos, y el frijol soya, 7,500. Pero ya nos sembramos casi soya. Pero muy bajo el precio del maíz. Teníamos industrias aceiteras con En su soya, época sí teníamos que fueron bastante. eliminadas también. Pero sí, muy bajo el precio de la cotización internacional de el maíz. La verdad es preocupante esta situación, y es la tormenta perfecta. Además de esto, pues el dólar está muy abajo, y eso no nos ayuda, Javier, tampoco, ¿no? Si nos acordamos desde el sexenio pasado con Peña Nieto, ¿cuál fue uno de los eslogan de la soberanía alimentaria? Eslogan que se sigue manteniendo también en esta administración, como parte de una estrategia que todo país debe garantizar producir lo que consume su pueblo, como una estrategia para evitar pues ser víctima de presiones sociales, que tengas que hacer importaciones. Sin embargo, muchos gobiernos, y hay que decirlo también, y este no ha sido la excepción, pues también plantean que sale mucho más barato hacer importaciones que estar sembrando, por los costos de producción que se tienen. Hay una gran diferencia entre el costo de producción en Canadá y Estados Unidos. Primera, porque las condiciones climáticas en Estados Unidos son diferentes. Ellos no pagan agua. Normalmente siembran grandes extensiones donde hay nieve, donde cae nieve. O llueve mucho, ¿no? Llueve mucho, entonces el agua, la humedad la tienen a la mano.
tienen financiamiento por parte del Estado a precios muy bajos, pero al momento de estar sembrando, ellos ya tienen garantizado el precio de sus cosechas. ¿Qué valor va a tener sus cosechas en el mercado? Y por el volumen que producen, bueno, pues se dan el lujo de hacer una cotización a nivel internacional. Y en este asunto, bueno, por eso es que el gobierno federal desde hace muchos años le estaba dando una especie de diversos apoyos para compensar esta gran diferencia que hay entre los costos de producción de Canadá y Estados Unidos con México, para que los productores obtuvieran una utilidad razonable. Sin embargo, el gobierno federal ha ido recortando bajo el argumento de que primero los productores de muy baja productividad deben mejorar sus condiciones de vida, lo cual es aceptable. Sin embargo, el otro, no puedes ir a atentar con quien produce el alimento para que el consumo sea generalizado. Sinaloa produce casi el total del maíz blanco que se requiere para la tortilla a nivel nacional. Sin embargo, estamos viendo que cada año hay un grave problema para poder colocar toda la cosecha. Normalmente con 1 millón, 1,5 millones de toneladas se atora. Cada año es el mismo problema. Pero el año pasado no fueron solamente 1,5 millones, fueron mucho más, un volumen mayor. Hoy va a haber una producción mucho menor. Se calcula que 2 millones de toneladas menos que el año pasado. Sin embargo, el precio no es tan atractivo y esto es lo que están planteando los hombres del campo. ¿Qué medidas van a hacer? Y tendrán necesario que hacer alguna negociación que el gobierno federal no ha querido con los industriales, para llegar a un acuerdo de qué forma vas a proteger a los hombres del campo para darles un precio atractivo, que saquen por lo menos los costos de producción más una ganancia que sea aceptable. No se ve fácil. Está también el problema del garbanzo, que tenemos bastante garbanzo. Normalmente es un producto que se consume en el extranjero, casi en México no se produce. Entonces no hay precio, no hay demanda a nivel internacional y ahí está batallando los hombres del campo. Y el mejor garbanzo se produce aquí en la zona del Ébora. Efectivamente. En particular, Milton. Bueno, básicamente los subsidios en Estados Unidos vienen siendo aproximadamente de 13 a 30 mil millones de dólares y más en la época de Trump. Y es la mano de obra agrícola, es el 2% de la mano de obra de Estados Unidos y es la más protegida. O sea, eso es contra nuestro principal socio comercial. Y aquí, ¿qué está pasando? En uno de los emporios agrícolas empieza un desmantelamiento de apoyos. ¿Para qué? Para que esa mano de obra y esos productores cambien su forma. Y a eso me refería yo con crisis civilizatoria. O sea, a ver, el sector pesquero, sector agrícola, sector ganadero, a ver, los dejo solos sobre las fauces de las fuerzas del mercado, a ver qué hacen. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si no hay un cambio en las políticas gubernamentales de apoyo al campo, a la pesca, Sinaloa va a tener que, o sea, esos productores van a tener que cambiar su forma de producir o vender la tierra, vender la granja, vender la panga, no sé. Y eso es el final de algo. ¿Y quiénes van a ser los principales ganadores? Los que tengan dinero en efectivo para comprar tierras, granjas, todo eso. Y va a reordenarse eso y se va a quedar ese sector social en muy pocas manos. Es un reordenamiento, es una fin de una crisis civilizatoria y un encapsulamiento de ¿qué? De esas ganancias, porque esas ganancias se van a quedar en un núcleo y antes el sector social, quieras o no, esas ganancias se movían dentro del mercado local. Nomás recuerden cómo estuvo el tema de cuando esta parte del maíz no circuló dinero y en muchas partes no se vio esa derrama que antes comúnmente se veía. Pero vuelvo a lo mismo, es el fin de algo, es una crisis, es un colapso de una forma de producir en Sinaloa para pasar a otra. Francisco, conclusión. Ahorita que hablaba de que el mejor garbanzo, Luis Alberto, se da en la región del Ébora. Así es. ¿Y sabes cuál es el mejor garbanzo? El que se pide prestado, el verde, ahí en los surcos. Así se le dice prestado. Como los elotes patamales. Ándale, exactamente, como que ya es una... ¿Cuáles son los mejores? Los robados. Los robados, exacto. Prestado se les llama ahora, ¿no? Sí, porque ya cuando el otro ya está
Giloteando. Le caen al de enseguida, ¿no? Así es. Ahora, lo que no entienden los productores en general, y menos los consumidores, es que a ellos no les dan buenos precios. Pero vas a cualquier mercado y todo está muy caro. La tortilla. O sea, las tortillas para empezar. O sea, ¿Cuál todo fue está... el precio de que les pagaron? Así es. Entonces, hállale tú. Ahí está lo inexplicable de nuestras políticas públicas y de nuestros aspectos comerciales. Por eso muchos productores, principalmente de frijol, pues ya tienen rato que ellos mejor te venden el frijol por kilos en la calle, etcétera. Y yo siempre he dicho que hay que apoyar eso. Por ejemplo, yo cuando ocupo frijol o verduras frescas y baratas, pues me voy allá a Ligueral, allá a Liguerita, donde enseguida venden unas hamburguesas que no, ni una transnacional las vende tan buenas aquí como esas que están allí, rumbo a Culiacancito. Riquísimas, ¿sí o no, Milton? Sí, pero te las tienes que comer ahí. No, claro. Si las pides, No, es que, hay comidas que tienes que comértelas ahí. Si no. Si no, pues imagínate, ¿no? No, yo la pedí para ver y no, nachos. No. Te voy a poner un ejemplo. Liguerita, el kilo de chile poblano. ¿Cómo anda la bolsa de Liguerita? De Liguerita. A ver, bien. El kilo de chile poblano estaba ahí como a 35. Y yo lo vi acá en los supermercados Fifi. Lo llegué a ver a 79, ¿no? Y así nos vamos sobre el aguacate. Yo recomiendo todo ese corredor desde Bacurimí hasta delante de Bellavista, rumbo a Culiacancito. Está todo muy fresco y a muy buen precio, y aparte ayudas allí a la economía en toda esa zona. En fin, creo que vamos de mal en peor en las llamadas políticas públicas, sobre todo vinculado al quehacer principal de nuestro estado, que es la agricultura. Y ya sabemos que en Sinaloa, si le va mal a nuestros productores, pues nos puede impactar a todos en lo absoluto. Javier, 30 segundos, ¿nos vamos? Sí, sin duda, no, tendrían que hacer algo porque ya 2 años consecutivos con problemas en precios. Yo creo que el impacto en la agricultura va a ser bastante fuerte y esto repercute socialmente, ¿no? Porque hay muchas actividades que están alrededor de que están muy dependientes de ellas y son recursos económicos también que deja de captar el gobierno del estado a través del impuesto predial rústico con el volumen de las cosechas. Entonces también hay un impacto para los municipios y para el estado y para la sociedad en general. Entonces algo se tiene que hacer porque tienes que garantizar la alimentación de los mexicanos. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Milton. Privatización del ejido, liberación de precios, fin de la CONASUPO, quitan el ban rural, una serie de políticas que fueron desmantelando al campo, pero todavía quedaban políticas que permitían que siguieran operando. Se terminan de quitar, los dejas a la fuerza de la oferta y la demanda, y que estamos viendo el colapso del sector social en Sinaloa. Pero eso vamos a irlo viendo gradualmente de 1 a 2 o hasta 3 años. Muchas gracias. Gracias, Milton. 30 segundos, Francisco. Ahora, si en esta época político-electoral de repente reaccionara el gobierno federal y el estatal para dar un verdadero apoyo a nuestros productores, ¿será suficiente para cicatrizar las heridas que dejó la temporada pasada de maíz y frijol? Es pregunta a la cual solo van a tener respuesta los agricultores, nuestras productoras, porque hay muchas productoras, y las familias de su entorno. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos, seguimos atentos y abiertos a este tema porque va a seguir generando comentarios. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.